Cordial saludo. Vamos a revisar el tema obesidad en la infancia y en la adolescencia. Se preguntarán por qué es importante este tema y pues hay que recordar que la obesidad se ha vuelto un gran problema de salud pública a nivel mundial, convirtiéndose en una de las pandemias más importantes en las últimas décadas. Eh, la OMS define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud. De esta forma, vamos a ver más adelante que esta acumulación excesiva se puede convertir en una enfermedad crónica inflamatoria de bajo grado con algunas complicaciones como la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Para hacer la clasificación o diagnóstico de obesidad, utilizamos el índice de masa corporal, que evalúa el peso sobre la talla al cuadrado. Dependiendo del valor que nos dé, así mismo vamos a clasificarlo. Aquí en Colombia utilizamos las escalas o las recomendaciones de clasificación antropométrica de la OMS el año 2016, que fueron adoptadas en Colombia por la resolución 2465. Entonces, hasta el momento no está muy clara la patogénesis de la obesidad. Parece ser que es debido a múltiples factores. Los principales los vemos aquí en la gráfica, que son los genéticos, pero también los factores ambientales que van a tener una influencia en la manifestación de estos genes y algunos factores conductuales que están asociados con los estilos de vida, como por ejemplo el incremento en la ingesta de alimentos no saludables con alta carga energética y bajo valor nutricional, y una disminución en la actividad física o una mayor tendencia al sedentarismo, que son pues derivados de las costumbres actuales. Lo que vamos a encontrar es que el individuo va a estar en un entorno, en un ambiente obesogénico, que va a llevar a un desequilibrio energético porque hay un mayor consumo, una mayor ingesta de calorías, pero al haber baja actividad física, este exceso de calorías no se van a metabolizar adecuadamente y ahí es donde aparece el desequilibrio energético. Son múltiples los factores asociados con obesidad. Ahí vemos una lista en donde hay muchos de ellos, desde la edad, el sexo, la genética y las manifestaciones de la epigenética, es decir, las manifestaciones en el fenotipo que tenemos por alteración del ADN debido a causas ambientales, la disminución de la actividad física, alimentación inadecuada, alteración en la microbiota intestinal que puede predisponer al desarrollo de obesidad, alteraciones hormonales, los cambios estacionales, ya que sabemos que en algunas regiones del mundo en donde hay estaciones, en la época de invierno hay un aumento en la prevalencia de obesidad, algunos trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, el uso de algunos medicamentos y las alteraciones que se puedan producir en el sueño. Cuando estamos con los niños y hacemos la evaluación de su antropometría, los vamos a llevar a la gráfica de peso para la talla o índice de masa corporal, según como les había dicho, los valores establecidos por la OMS en el 2016. Para menores de 5 años, lo que primero evaluamos es peso para la talla, y si se encuentra en exceso, es decir, por encima de una desviación estándar, nos vamos a dirigir al IMC. Recuerden que la OMS recomienda que la clasificación se haga con base en el IMC. Entonces, en los menores de 5 años, primero evaluamos peso para la talla y dependiendo nos vamos al IMC. Entonces, en estos niños menores de 5 años tenemos 3 clasificaciones del exceso de peso. Si está por encima de una desviación estándar es riesgo de sobrepeso. Si está por encima de 2 desviaciones estándares, sobrepeso, y mayor a 3 desviaciones estándares, obesidad. Para los niños y adolescentes mayores de 5 años hasta los 19 años, si el índice de masa corporal se encuentra por encima de una desviación estándar, se clasificaría como sobrepeso, y si está por encima de 2 desviaciones estándar, ya lo clasificaríamos como obesidad. La misma OMS en el 2016 nos presentó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños menores preescolares era mayor del 30%. Y la extrapolación que hicieron es que al 2025 los lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentaría a 70 millones. ¿Qué es lo que tenemos en el último informe de la OMS del año 2022? Que pasamos de 1990 a nivel mundial del sobrepeso del 8% al 2022, que es un 20%, y obesidad en los mismos años pasamos del 2% al 8%. Ahora, ¿qué pasa en la infancia? El mismo informe del 2022 de la OMS nos dice que el sobrepeso en menores de 5 años pasó de
es actualmente en esa época, en el 2022, de 37 millones y en los adolescentes, niños y adolescentes de 5 a 19 años representaba 390 millones. La obesidad para niños de 5 a 19 años pasó del año 1990 de 31 millones a 160 millones en el 2022. Eso es un incremento francamente significativo. En Colombia, el último informe que tenemos de exceso de peso en la infancia es el que nos presentó la encuesta ENSIN en el 2015, en donde nos mostraba que los niños de 5 a 12 años de edad con exceso de peso pasaron del 2010 de un 18.8% a un 24.4% en el 2015. Y los adolescentes de 13 a 17 años pasaron del 2010 de 15.5% a casi 18% en el 2015. Esta gráfica es importante porque vemos cómo este estudio nos muestra que aquellos niños que a los 12 años de edad, en algún momento de su infancia tuvieron una medición del índice de masa corporal mayor del 85, del percentil 85, si alguna vez esa medida estuvo por encima del percentil 85, a los 12 años tenían un riesgo de 5 veces de ser obesos a esa edad. Sabemos entonces que la obesidad es una enfermedad crónica y que si los niños lactantes y los preescolares tienen exceso de grasa, hacen una persistencia de este tejido adiposo en exceso, van a seguir siendo obesos en la infancia, en la adolescencia y probablemente en la edad adulta también, desarrollando obesidad asociada a complicaciones como enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora bien, genéticamente, ¿cuántos tipos de obesidad tenemos? Bueno, entonces tenemos 3 tipos de obesidad. La primera es la monogénica, la sindrómica y la poligénica. La obesidad monogénica, como su nombre lo dice, está asociada a la alteración de un solo gen. El más importante o la más frecuente es la mutación del receptor de melanocortina 4, que es la más común de estas enfermedades de obesidad monogénica y representa solo el 0.05% de la población. Y otras alteraciones monogénicas que encontramos es la alteración del gen de la proopiomelanocortina y el de la prohormona convertasa 1. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se alteran estos genes? Que van a alterar la vía de señalización de la leptina melanocortina, que es la que va a generar el estado de saciedad y va a controlar el exceso de alimentación. Es decir, que se va a alterar el sistema hipotalámico de regulación del apetito por alteración de la saciedad. La obesidad sindromática representa el 5% de los casos y en ellas la obesidad está asociado junto con otras manifestaciones fenotípicas a los diferentes síndromes. Generalmente son niños que tienen síndromes con obesidad, también se encuentra hipogonadismo y se encuentra retraso mental. Los más frecuentes de estos síndromes que se asocian con obesidad son el de Prader-Willi, que es el más frecuente de todos, con una prevalencia de unos 25.000 nacidos, pero también encontramos el síndrome de Cohen y el síndrome de Bardet-Biedl. La más frecuente es la obesidad poligénica, que está asociado con un aumento en la prevalencia de la obesidad en las últimas décadas, es la que la que se ve pues con más frecuencia. En ella encontramos una historia familiar, ya de generación en generación se va viendo individuos afectados por obesidad y eso se ha demostrado por diferentes estudios, entre ellos el estudio de ligamento, en donde se encontraron segmentos cromosómicos familiares que van a estar asociados con el desarrollo de obesidad. Otro de los estudios que asocia la obesidad con causas poligenéticas o poligénicas es el estudio WAS, en donde se encontró una amplia distribución de varios genes asociados o que se pueden activar por factores ambientales. Son como genes susceptibles que se pueden activar por diferentes factores ambientales para desarrollar obesidad. Esta enfermedad polimórfica o poligénica representa el 95% de los casos y, como les dije, está afectada por diferentes factores. Entre esos factores ambientales encontramos el estado nutricional de los padres. Sabemos que si los padres tienen exceso de peso, sus hijos van a tener una mayor predisposición para desarrollar también obesidad. Los factores culturales, por ejemplo, el tipo de alimentos que se consumen en alguna región, alguna zona o en algunas familias, la forma como se preparan estos alimentos
y también la percepción parental de sobrepeso que tengan sobre sus hijos. Es decir, aquellos padres que tienen una percepción alterada de sobrepeso en sus hijos, es decir, los niños tienen exceso de peso, pero para los padres no es como tal, no lo ven así, estos niños van a tener también una mayor predisposición a desarrollar obesidad porque se van a favorecer la activación de los genes asociados a obesidad. Esto quiere decir que los genes van a estar afectados por una dieta inadecuada, por menos actividad física, es decir, mayor sedentarismo, y por factores familiares, sociales o laborales. Es importante tener en cuenta que en la evolución los seres humanos desarrollaron características genéticas que le permitieron tener un fenotipo y un genotipo ahorrador. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros antepasados hace miles de millones de años tenían periodos de hambruna. Entonces, cuando pasaban en esos periodos de hambruna tenían que salir a buscar los alimentos, salir a pescar, salir a cazar, eran recolectores. Entonces, cuando encontraban los alimentos, comían gran cantidad de ellos, pero su organismo fue modificado de tal forma que pudieran almacenar esa energía o ese exceso de nutrientes, de alimentos, para poder enfrentarse a los periodos de hambruna y tener una buena reserva. Esto se demostró con el estudio de Barker, en donde decía que el ambiente nutricional prenatal determina la programación epigenética de los órganos que modulan el crecimiento, la ingesta y el metabolismo de los macronutrientes. Sin embargo, es importante reconocer que nosotros no regulamos el apetito o la satisfacción, la saciedad, no solamente por la vía homeostática, que es la que tiene que ver con la regulación a través de hormonas, enzimas y todas esas sustancias que produce el organismo para controlar el hambre y la saciedad, sino que también tenemos una vía que es la hedónica, que tiene que ver con el comer gratificante. Es decir, estamos saciados, pero podemos seguir comiendo más si así lo queremos, o sea, es por decisión, o a pesar de que tengamos hambre y estamos ante un alimento que no es de nuestro gusto, podemos rechazarlo. Entonces, este ambiente nutricional prenatal puede alterar tanto la vía homeostática como la vía hedónica de la alimentación y de la saciedad. Es decir, que el organismo se va a adaptar al ambiente donde le tocará vivir a partir de las modificaciones epigenéticas que tenga la madre durante la gestación. ¿Esto qué quiere decir? Que la madre que está expuesta a periodos de hambruna, por ejemplo, o periodos de hambre en donde no tiene acceso fácil a los alimentos, va a generar unas alteraciones en su propio organismo, pero estas alteraciones a su vez van a afectar al bebé que está en gestación y no solamente al bebé como tal para regularse ante los periodos de hambre, o sea, para guardar o para almacenar nutrientes o calorías o energía, sino que también va a afectar las células gonadales de este bebé y de ahí en adelante se van a seguir transmitiendo las alteraciones epigenéticas, o sea, la manifestación del ADN. La estructura del ADN no se modifica como tal, sino las manifestaciones fenotípicas que va a tener ese ADN en las generaciones siguientes. Aquí vemos algunos de los factores ambientales, pero también infecciones o procesos inflamatorios en el organismo que pueden generar activación o inactivación de genes, es decir, van a alterar la epigenética, el fenotipo, la manifestación que tiene esos genes del individuo, ese ADN del individuo. Las alteraciones epigenéticas más importantes son las que vemos acá, la metilación del ADN, la modificación de histonas y otros mecanismos como los transposones y las alteraciones en el RNA. Entre los factores de la gestación asociados con los cambios epigenéticos encontramos la desnutrición materna que predispone al individuo a la acumulación de calorías, de energías que pueden desembocar en alteraciones cardiovasculares, pero también el sobrepeso y la obesidad materna o la diabetes gestacional de la madre, que también va a causar modificaciones epigenéticas con un niño que puede ser macrosómico y con mayor predisposición a ser obeso y a desarrollar diabetes también. Los hábitos también pueden generar alteraciones asociadas con la obesidad y entre estos hábitos no saludables está una disminución en la actividad física,
Pero recordemos que los niños aprenden lo que ven en su entorno, entonces aprenden a alimentarse y aprenden a hacer actividad física según lo que vean en su familia. Entonces, aquellas familias que tienen hábitos sedentarios, pues los niños van a tener mayor predisposición de ser obesos, comparado con los niños que tienen familias activas, que hacen actividad física y en donde ellos van a fortalecer esas actividades que van a favorecer el gasto energético al realizar actividad física. El número de horas de sueño también es importante. Recordemos que durante el sueño nocturno es cuando se llevan a cabo procesos importantes de metabolismo como la oxidación de las grasas y también mucha parte del metabolismo de la glucosa. El uso de pantallas porque favorece el sedentarismo. La recomendación es que no sean más de 2 horas al día de exposición a pantallas. Y el tipo de alimentación porque el mayor consumo de grasas, el mayor consumo de carbohidratos, el poco consumo de fibra, va a predisponer alimentación inadecuada que va a generar mayor carga de tejido adiposo en el organismo y a su vez va a desarrollar obesidad. Dentro de la fisiopatología de la obesidad es importante el papel que funciona todo el tejido graso, pero también el adipocito. Entonces, el tejido graso puede ser tejido adiposo blanco, tejido adiposo marrón. Sabemos que el tejido adiposo marrón es el que se encuentra básicamente en los recién nacidos, aunque los niños, los adolescentes, las personas adultas pueden tener cierta cantidad, pequeñas cantidades de tejido marrón que le van a ayudar a mantener la homeostasis y prevenir la obesidad y las complicaciones asociadas a la obesidad. Sin embargo, el tejido adiposo blanco es el que tenemos en mayor cantidad en nuestro organismo. El tejido adiposo en general representa casi el 25% del peso corporal de un individuo con un peso normal y como sabemos que lo que tenemos mayor cantidad es tejido adiposo blanco, este es considerado como un órgano secretor, no es solamente para almacenar grasa, sino que también tiene funciones metabólicas de autorregulación y también regulación de otros órganos. Y por lo tanto se considera que es un órgano con funciones endocrinas y paracrinas, y cuando ya tenemos un exceso en su acumulación es cuando vamos a desarrollar la obesidad. Recordemos la definición de obesidad que dice que es la acumulación excesiva de grasa que se puede convertir en patológica para el organismo. En esta gráfica vemos muchas de las funciones que puede tener el tejido adiposo, desde la regulación del apetito hasta el metabolismo de los macronutrientes, tiene efecto a nivel de las hormonas de la reproducción y tiene efectos a nivel cardiometabólico y cardiovascular, a nivel de los vasos sanguíneos, en la fibrinolisis, en el control del tono vascular, pero también ayuda a mantener el peso corporal por los diferentes procesos metabólicos que tienen que ver con las grasas y con los carbohidratos, y también tiene efectos a nivel de la inmunidad. Como habíamos dicho, la célula que compone el tejido adiposo es el adipocito. Tiene unas funciones muy importantes que es el manejo de triglicéridos, que es el que tiene que ver con la lipogénesis y con la lipólisis. En la lipogénesis lo que hace el adipocito es guardar esas calorías, esa energía en forma de triglicéridos. Entonces hace la biosíntesis de triglicéridos y los almacena. Y la lipólisis es la capacidad de soltar esta acumulación de triglicéridos, de energía que tiene, liberando ácidos grasos libres y glicerol para que sean utilizados en otras funciones de otros órganos o en el mismo tejido. Las funciones endocrinas, que son de autorregulación y de homeostasis, por eso sabemos que es autocrino y paracrino, y la función que tiene como gota de lípido, es decir, la capacidad que tiene de guardar grasa, ¿sí?, en forma de triglicérido, y la capacidad que tiene de aumentar y aumentar su tamaño para poder acumular esa cantidad de grasa. Sin embargo, cuando la acumulación empieza a ser excesiva en el adipocito, va a disminuir su capacidad funcional, va a disminuir su capacidad de regulación y es donde van a aparecer todos los problemas asociados con la obesidad. El tejido adiposo representa el 50 al 60% del peso corporal y sabemos que el que se encuentra en mayor cantidad es el subcutáneo, que es casi el 80% del tejido adiposo, y se va a encontrar básicamente en la pared abdominal subcutáneo, a nivel de glúteos y a nivel de muslos. El tejido graso visceral representa del 10 al 20% en hombres y del 5 al 10% en las mujeres, pero es el tejido
adiposo que está asociado con las alteraciones metabólicas. ¿Dónde se va a encontrar este tejido graso visceral? A nivel del omento, del mesenterio y del epiplón. Cuando se aumenta este tejido adiposo visceral, van a aparecer las alteraciones asociadas con disfunción del tejido adiposo y al sobrepasar la capacidad de almacenarse a nivel intraabdominal o visceral, entonces va a empezar a ser exportado este tejido adiposo a unos órganos ectópicos de acumulación de grasa, como son, por ejemplo, a nivel de las arterias, a nivel del hígado, a nivel peripancreático, a nivel perirrenal. Son sitios ectópicos donde no deberíamos encontrar tejido adiposo, pero esto sucede cuando se sobrepasa la capacidad de almacenamiento intraabdominal. Entonces, los depósitos anatómicos, como aquí vemos, podemos encontrar esta distribución que es la ginecoide o en forma de pera, que es donde básicamente se acumula a nivel de los muslos y de los glúteos, a nivel subcutáneo, y parece ser que tiene menos compromiso metabólico, menos complicaciones metabólicas, y la otra acumulación de tejido adiposo que es el visceral o intraabdominal, en donde la mayor acumulación se va a dar a nivel de los órganos internos del abdomen con un mayor perímetro abdominal, y parece ser, los estudios han ido demostrando que esta distribución de tejido adiposo es la que está mayormente asociada con resistencia a la insulina y con enfermedad cardiovascular, es decir, es el que se asocia con las complicaciones metabólicas de la obesidad. Entre estas manifestaciones asociadas a obesidad visceral encontramos resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, también encontramos alteración del metabolismo y del almacenamiento de los lípidos, enfermedad cardiovascular, hipertensión, algunos tipos de cáncer, apnea del sueño y síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico está dado básicamente, uno, por el desarrollo de hipertensión, dos, por un mayor perímetro de cintura, o sea, mayor grasa intraabdominal, por alteración del metabolismo de los carbohidratos, ya sea por presencia de prediabetes, diabetes tipo 2 o intolerancia a los carbohidratos, y también por alteración de los lípidos con un HDL bajo y con un aumento de los triglicéridos. Ahora, ¿por qué suceden todos estos cambios metabólicos? Bueno, lo que se ha encontrado es que la mayor acumulación de tejido adiposo, la mayor acumulación de grasa, a nivel visceral está asociada con una disminución de la acción antiinflamatoria y una mayor acción proinflamatoria. El tejido graso produce produce adipoquinas. De estas adipoquinas, solo hay una que es antiinflamatoria, que es la adiponectina. Pero cuando este tejido graso ya es disfuncional, se disminuye la producción de adiponectina, es decir, que se pierde la capacidad antiinflamatoria. Y se va a activar la vía de las adipoquinas proinflamatorias con mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 y resistina. Esta vía inflamatoria va a llevar a diferenciación de las células T con una activación de la respuesta TH1. Y todo esto nos va a llevar a mayor inflamación con desarrollo de resistencia a la insulina. Y además, esta grasa blanca visceral que es disfuncional va a llevar a mayor producción de angiotensinógeno, a producción del inhibidor del activador de plasminógeno, que va a tener repercusiones como aterosclerosis y complicaciones microvasculares. Esos son los principales fenómenos que se presentan asociados con la obesidad y que van a dar origen a casi todas las complicaciones cardiometabólicas asociadas con la obesidad. Recordemos que la obesidad de por sí sola se considera un factor independiente de riesgo para desarrollar insulinoresistencia, básicamente por dos mecanismos. Uno, por alteración en el tejido adiposo, porque se aumenta la respuesta inflamatoria, que a la larga va a producir insulinoresistencia, y dos, por alteración a nivel pancreático con hiperinsulinemia e hiperglicemia. Sabemos que la resistencia a la insulina pues, es la etapa inicial para que se pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y a su vez llevar a síndrome metabólico. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son los mecanismos? No están esclarecidos. Sabemos que la evaluación o la determinación de obesidad se hace con base en el índice de masa corporal. Es decir,
que si un individuo tiene un índice de masa corporal mayor, va a tener mayor riesgo metabólico de desarrollar lo que ya habíamos comentado anteriormente. ¿Esto en qué se basa? En, en que puede desarrollar síndrome metabólico, que ya les dije cuáles son los componentes del síndrome metabólico, y básicamente está dado por estos tres elementos. Una falla funcional del tejido adiposo porque ya no va a ser capaz de autorregularse y regular otros órganos a distancia, entonces su calidad funcional va a estar disminuida y además por el desarrollo de procesos inflamatorios asociados a la insulinoresistencia. Y a su vez va a desarrollar síndrome metabólico. Ahora bien, algunos investigadores dicen, ok, pero ¿qué es más importante? El índice de masa corporal que nos evalúa un valor que nos puede decir que sí, que el individuo tiene mayor adiposidad. Pero ¿qué es importante? ¿Mayor adiposidad o dónde se encuentra esta adiposidad? Recordemos que los estudios han mostrado que el tejido adiposo subcutáneo que se encuentra a nivel de glúteos y de muslo no tiene tanto compromiso metabólico o cardiometabólico o complicaciones cardiometabólicas. Entonces, aquí vale la pena preguntarse, ok, tiene un índice de masa corporal elevado, pero ¿cómo está distribuida esa adiposidad para saber si realmente se asocia o no se asocia con enfermedades metabólicas? Bueno, ¿qué es lo que sucede en el tejido adiposo normalmente? Bueno, sabemos que el organismo debe, sobre todo en niños y adolescentes, el organismo debe acumular cierta cantidad de grasa, cierta cantidad de energía para los requerimientos básicos y fundamentales, como son el crecimiento, eh, eh, preparando el organismo para todos esos cambios que van a llegar en la pubertad, como es los cambios hormonales, ¿sí? En la presencia de algunas patologías o ante el exceso o escasez de nutrientes, va a hacer una regulación fisiológica u homeostática. Entonces, ¿qué es lo que hace el tejido adiposo? Bueno, hace un recambio celular, que es el turnover, hace una renovación de la matriz extracelular y puede hacer una hipertrofia o una hiperplasia de adipocitos para poder acumular, poder guardar ese exceso o ese requerimiento que tiene de calorías o de energía. Estos tres son mecanismos homeostáticos para poder mantenerse funcionando adecuadamente el organismo. Y es lo que se conoce como una inflamación homeostática que al haber unas modificaciones o unos cambios en el adipocito para poder guardar esta energía o estas calorías o este requerimiento nutricional, ya sea porque se hipertrofien o se dividan, va a generar esta inflamación homostática. No solamente el adipocito, sino también la matriz extracelular que está rodeando al adipocito. Pero también puede suceder que haya un exceso nutricional, un exceso de nutrientes, de calorías, de energía. Entonces esto es lo que va a llevar a una infiltración por macrófagos generando todo el proceso inflamatorio y un proceso de remodelamiento también a nivel del tejido adiposo. Este remodelamiento del tejido adiposo, como les estaba diciendo, puede ser por una expansión normal, en donde la matriz extracelular es flexible, es decir, que aporta al tejido adiposo para poder mantenerse funcionando de forma fisiológica, con un aumento del flujo sanguíneo, una mayor oxigenación, pero también puede llevar ese remodelamiento del tejido adiposo debido a una sobrenutrición a una hiperplasia excesiva. Cuando la hiperplasia, para poder acumular toda esta cantidad de energía, cuando esta hiperplasia llega a ser excesiva, llega a su límite, lo que vamos a ver es que los adipocitos ya no se van a seguir dividiendo, sino que van a empezar a hipertrofiarse. Y llega un momento en que la hipertrofia también es tan alta que ya empiezan a tener unas manifestaciones anormales asociadas con inflamación. El tejido adiposo va a disminuir su capacidad de expansión vascular a nivel de la matriz extracelular, hay hipoxia, hay estrés metabólico y va a haber una activación de todos los procesos inflamatorios con activación también de los macrófagos M1 que están asociados con inflamación, con respuesta inflamatoria y se va a desarrollar resistencia a la insulina, síndrome metabólico y todas las complicaciones que de allí se van a derivar. Entonces aquí vemos qué es lo que sucede para mantener ese funcionamiento adecuado del tejido adiposo. Entonces, si tenemos un balance energético positivo,
el tejido adiposo tiene dos formas de guardar ese balance energético positivo, ya sea por hiperplasia o por hipertrofia. Y va a generar una expansión del tejido adiposo que es fisiológica, que es normal, y se van a acumular los ácidos grasos, los triglicéridos, la biosíntesis de triglicéridos básicamente, que es como se guarda la grasa en el tejido adiposo. Cuando es excesivo este balance energético y la hiperplasia también es excesiva, va a haber un feedback hacia una adipogénesis defectuosa que va a llevar a su vez a mayor hipertrofia, y cuando ya hay un exceso de esta hipertrofia va a haber inflamación y disfunción del tejido adiposo con mayor secreción de ácidos grasos libres y mayor secreción de citoquinas proinflamatorias con acumulación de ácido de tejido graso ectópico, como ya les había mencionado. Entonces, todo esto nos va a llevar a una inflamación sistémica, insulinoresistencia, desarrollo de diabetes tipo 2 y dislipidemia aterogénica. Esta gráfica es para mostrarle cómo los macrófagos se van a activar a partir de un estímulo, ¿sí? En este caso es en la matriz extracelular, cuando el adipocito ya empieza a ser disfuncional y la matriz extracelular también empieza a ser disfuncional, los monocitos y macrófagos que van a estar en esa matriz extracelular, por el estímulo que van a tener, ese estrés metabólico que van a tener y la hipoxia, ellos tienen dos formas de activarse. Van a irse por la vía antiinflamatoria, que es la inmunomoduladora, o se van a ir por la vía proinflamatoria, ¿sí? En donde va a haber mayor liberación de citoquinas proinflamatorias y se va a generar todo el proceso inflamatorio. Los adipocitos pueden producir muchísimas sustancias, como les había dicho, además de las diferentes adipoquinas, que algunas son, la gran mayoría son proinflamatorias, solo tiene una que es antiinflamatoria, que es la adiponectina, pero también puede producir otras adipoquinas proinflamatorias, entre esas está la leptina, factor de necrosis, interleuquina 6. Todas estas sustancias son producidas por el adipocito. Pero si ya está alterado, está disfuncional, sabemos, ya les había dicho, que la adiponectina va a estar disminuida y va a haber una mayor producción de citoquinas proinflamatorias. Son algunas de los productos que secreta el tejido adiposo. Acá hay más productos de secreción del tejido adiposo, entre esos está también el inhibidor del activador del plasminógeno y el factor tisular, que están asociados también con la inflamación. Entonces, la inflamación derivada de la obesidad nos va a llevar a alteración en la producción de adipoquinas, con una mayor producción de las proinflamatorias, menor producción de la adiponectina, hay lipotoxicidad, y esto va a generar impacto en múltiples órganos. No solamente porque se va a empezar a acumular tejido graso en tejidos ectópicos que no son adecuados para la acumulación de la grasa, sino que también va a tener disfunción, va a generar disfunción metabólica en los diferentes tejidos, como por ejemplo en el músculo, en donde hay una oxidación defectuosa de lípidos, con acumulación de los lípidos e inflamación también, y también va a llevar a un metabolismo inadecuado de la glucosa utilizada por el músculo, a nivel del corazón, a nivel del sistema vascular, con acumulación de colesterol, producción de placa ateromatosa, a nivel del cerebro porque hay un estrés metabólico también y procesos inflamatorios derivados de las citoquinas proinflamatorias que se generan en el tejido adiposo. A nivel del intestino también va a haber alteraciones porque se va en doble sentido la modificación de la microbiota. La microbiota alterada puede predisponer a la obesidad, pero la obesidad también va a alterar la misma microbiota de su organismo. A nivel pancreático, porque va a haber una respuesta inflamatoria, inmune, acumulación de lípidos como colesterol, y va a haber una secreción defectuosa de la insulina que va a llevar a una mayor circulación de glucosa. A nivel del hígado se va a producir estatosis por acumulación defectuosa de grasa, donde no debería estar a nivel hepático. Hay una alteración en las células de la inmunidad por el mismo estrés respiratorio y en el mismo tejido adiposo, tanto marrón, que es muy poquita cantidad que encontramos, pero también en su mismo tejido adiposo blanco.
Los factores que se asocian pues con la infiltración y la inflamación en la obesidad es porque la menor secreción de adiponectina, que es antiinflamatoria, hay un desbalance con las proinflamatorias, sobre todo con la leptina, y esto lleva a un aumento en la liberación de ácidos grasos que van a estimular el receptor TLR4 a nivel celular. Hay una mayor producción de citoquinas inflamatorias en los macrófagos y hay acumulación de lípidos bioactivos que son inflamatorios en la pared celular. Y en los macrófagos hay una mayor acumulación de ácidos grasos, de acilgliceroles y ceramidas que son tóxicas para la célula y que se van a empezar a acumular en la pared celular. Tenemos que hacer mención a la adiposopatía, que se conoce como grasa enferma, es decir, esta grasa que debería mantener una homeostasis, un adecuado perfil metabólico, eh, ya no es así porque es disfuncional y va a causar enfermedades cardiometabólicas. Entonces, vemos nuevamente aquí como la hipertrofia de los adipocitos aumenta el sobreflujo de los lípidos con lipotoxicidad y acumulación ectópica en los diferentes órganos. Les voy a resumir aquí en esta línea de tiempo qué es lo que sucede. Entonces, el exceso de calorías con una dieta inadecuada, con alto consumo de azúcares, con un alto consumo de carbohidratos y un bajo consumo de fibra, va a llevar a que se generen unos depósitos excesivos de grasa, es decir, mayor adiposidad, hasta llegar al punto en que se va a dejar de ser funcional metabólicamente ese tejido adiposo y va a empezar a generar inflamación y resistencia a la insulina por las alteraciones en el mismo adipocito y en su matriz extracelular. Y a su vez, esta inflamación y esta resistencia a la insulina va a llevar al desarrollo de síndrome metabólico, que es el que se asocia con las diferentes patologías derivadas de la obesidad. Entonces, cuando tenemos una obesidad determinada, en este caso por un índice de masa corporal, el fenómeno derivado de la inflamación va a llevar a la presencia o el desarrollo de enfermedades metabólicas como insulinoresistencia, diabetes y dislipidemias. Alteraciones cardiovasculares como enfermedades renales, hipertrofia ventricular, acumulación de placa aterosclerótica en los vasos sanguíneos también. El desarrollo de hígado graso no alcohólico, en donde es importante evaluar anatómicamente a través de una ecografía hepática cómo se encuentra ese hígado y cómo están las aminotransferasas. Y podemos encontrar otras alteraciones como el síndrome de ovario poliquístico derivado de la obesidad, enfermedades osteoarticulares y algunos trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Cuando nos enfrentamos a un niño que tiene exceso de peso, con sobrepeso o con obesidad, es importante tener en cuenta que lograr mejores resultados solo se alcanza trabajando en equipo. Y este equipo está dado básicamente por el niño o el adolescente, por la familia. Sin el apoyo familiar es importante lograr resultados adecuados en el niño. Y si el niño no logra ser consciente de su trastorno metabólico, el niño o el adolescente no logra ser consciente de su trastorno metabólico, va a ser mucho más difícil lograr que controlar las alteraciones metabólicas derivadas. Y el grupo médico, que a su vez debe estar formado por el pediatra, por nutricionista, trabajador social, psicólogo y en algunos casos deportólogo también. Entonces siempre el trabajo debe hacerse en equipo para poderles. ¿Qué recomendamos nosotros? Bueno, que se hagan cambios vitales dentro de la familia y con este niño. Entonces, estos cambios vitales tratamos de cambiar círculos viciosos por triángulos beneficiosos. Ese círculo vicioso tenemos que romperlo, es decir, lo que está dado por una alimentación inadecuada, con una ganancia de peso excesiva, que a su vez está asociado con poca actividad física, con hábitos de sedentarismo y mal uso del tiempo porque el niño no hace actividad física, porque el niño no sale a las zonas verdes a hacer actividades físicas también, o por el número de horas de sueño que es inadecuado, que es insuficiente para los niños, o el exceso de uso de pantallas. Tenemos que romper este círculo vicioso y pasar a un triángulo beneficioso
en donde logremos implementar una alimentación adecuada en el niño con la cantidad de macronutrientes suficientes para poder suplir todas las funciones del organismo y también para crecer, lograr que el niño adquiera hábitos de un buen uso del tiempo, es decir, las horas de sueño, el tiempo que se ha expuesto a pantallas, las actividades físicas que hace al aire libre y la actividad física o deporte. Recordemos que la recomendación de actividad física es 1 hora diaria y por lo menos 3 días a la semana, 1 hora de actividad física moderada a intensa. Si logramos implementar este triángulo beneficioso, sabemos que la obesidad en niños y adolescentes se puede prevenir, pero es la mejor forma de manejarla. Y ya para que se lleven a casa y para recordar, los padres transmiten a los niños no solo la genética, no solo las alteraciones epigenéticas que estamos viendo actualmente con las manifestaciones de la obesidad, sino que también los padres y las familias enseñan a los niños hábitos saludables relacionados con la alimentación, con el estilo de vida que tiene que ver con actividad física, con evitar el sedentarismo y el manejo de la obesidad y la prevención de la obesidad en la infancia y en la adolescencia debe ser un manejo integral, multidisciplinario, en donde también tengan un papel preponderante el niño o el adolescente y su familia. Muchísimas gracias.